ahora que vamos a entrar en materia, hay unos recursos de libros que vamos a estar nosotros consultando, ¿sí? Y que pues yo quisiera que ustedes pudieran tener ese material, lo pudieran descargar porque pues, es nuestro libro en primera instancia de consulta en el desarrollo de esta materia y donde ustedes pueden profundizar en este tema. Entonces, uno es la teología bíblica y sistemática de Perman, es un excelente libro de teología, es muy claro, muy conciso, pero es muy claro para poder desarrollar una teología sistemática completa. Eventos del porvenir de Pentecost, este es excelente libro de los acontecimientos futuros. El libro de Daniel de Evis Carballosa maneja muy bien todas las profecías de Daniel, hablando la que tiene que ver con los tiempos finales de las 70 semanas de Daniel, y el auxiliar bíblico portavoz, ¿sí? Estos 4 libros son un material que está, material importante de consulta en el desarrollo de nuestra clase. Yo les voy a dejar un link para que ustedes puedan descargar ese material, ¿correcto? Para que puedan descargar ese material y puedan empezar a consultar este tema en estos libros de consulta, ¿sí? Entonces, les voy a dejar ese link para que ahorita se los voy a compartir. Yo creo que de una vez voy a compartírselos por el grupo que tenemos, ¿sí? Ahí les acabo de compartir el link. Por ahí ustedes pueden descargar este material y enseguida poder empezar a estudiar y profundizar, porque vuelvo y reitero, nosotros solamente vamos a dar una introducción a esta temática. Quiero que me hagan una retroalimentación porque uno se siente que está hablando solo. Hasta el momento vamos bien. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, señor. Sí, señor, vamos muy bien. Muchas gracias. Sí, señor. Señor, estamos bien. Marco. Gracias, Giancarlo. Se escucha muy bien, hermano. A ver, ya me están escuchando. Le estaba diciendo que uno se siente un poco solo cuando da estas charlas virtuales, pero bueno, es importante tener esa retroalimentación de que no me están escuchando correcto. Bien, entonces ahí está ese material para que ustedes, por favor, descarguen esos libros. Son excelente material de estudio y pues ahí vamos a ir complementando esta temática que vamos a desarrollar durante estas clases. Bien, ahora sí vamos a ir poco a poco entrando en materia. ¿Amén? Primero que todo, la teología sistemática. La teología sistemática, bueno, esta fuente principal se le llama teología sistemática porque organiza los temas de una forma sistemática, o sea, lleva una secuencia muy importante. En la teología sistemática aquí encontramos digamos, las ramas de la teología sistemática. Está la teología, que es, pues, es el estudio acerca de Dios, ¿sí? La doctrina de Dios, la antropología, ¿sí? Bueno, perdón, en la teología, pues habla de la teología propia, ¿no? Comprende temas como los argumentos de la existencia de Dios, los atributos de Dios, los nombres de Dios, la Trinidad, bueno, en fin, todo esto cuando nosotros más adelante veamos la materia de teología, pues vamos a ver esa teología propia que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Otra rama de la teología sistemática es la antropología, esto que nos habla o es la doctrina del hombre, donde se habla acerca de la creación del hombre, su estado original, la prueba, la caída, el pecado original, su naturaleza, bueno, consecuencias, todo lo que tenga que ver con el concepto del hombre y su relación con Dios. Otra rama de la teología sistemática es amartología. Bueno, es un nombre que
Al principio cuando yo lo leí sonaba un poco raro, pero es la definición de la doctrina del pecado, la doctrina del pecado. Y eso es por el prefijo, ¿sí? En griego antiguo, amartia, significa errar al blanco, ¿sí? Y ese es el significado más concreto de la palabra pecado, errar al blanco. Y otro, no recuerdo, el teólogo decía que errar al blanco, pero no, ¿por qué se yerra al blanco? Porque están apuntando a otro blanco incorrecto, ¿sí? Por eso la palabra nos habla de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda nuestra salvación, la fe. Otro concepto o otra rama de la teología sistemática es la cristología, que es pues habla acerca del Redentor, el estudio acerca de Cristo, de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo. Este tema de la cristología me llena bastante, este estudio me fascina, y yo creo que cuando toquemos esta parte de la cristología, de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, va a ser de gran bendición para nosotros. La soteriología es la doctrina de la salvación, ¿sí? Que nos habla acerca de la regeneración, de la muerte, de la resurrección de los muertos, de la conversión, de la justificación. Otra rama de la teología sistemática es la eclesiología, pues tiene que ver con el estudio o la doctrina de la iglesia, su naturaleza, su propósito. Y miren que uno de los últimos temas en la teología sistemática es la escatología, ¿sí? Que es el estudio de los eventos futuros. En la teología, si podemos ver en este cuadro que tenemos ahí, la teología sistemática comienza con la doctrina de Dios. Cuando hablamos de teología, se le llama la teología propia de la naturaleza de Dios, y concluye con la doctrina del futuro, ¿sí? Es interesante que nosotros vamos a empezar primero con el futuro, pero dadas las circunstancias y de los eventos que estamos viendo actualmente, es muy interesante empezar por ese lado. Alguien dijo que nuestros pensamientos viajan en orden lógico de doctrinas, ¿sí? En este orden lógico vemos cómo se organiza la teología. Primero, vemos y conocemos quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es nuestro creador? ¿Cuál es su naturaleza? Luego empieza el estudio del hombre. ¿Por qué fue creado? Fuimos creados a semejanza de Dios. Luego viene el estudio del pecado, lo que nos separó, ¿verdad? La barrera nos expulsó en un principio del plan divino que Dios tenía. Y entonces, pero viene la solución, empieza la cristología, el mediador entre Dios y los hombres, viene la salvación, viene la iglesia, que es cuando Cristo asciende, deja aquí la iglesia para que cumpla su propósito, y lo último pues son los eventos futuros que estamos viviendo, pienso que estamos viviendo hoy en día, y es la escatología. Hay otras dos ramas que aparecen ahí, en un momento dado usted las puede encontrar en un libro de teología, que es la neumatología y la angeología. La neumatología pues está inherente en cuando estudiamos la parte de la teología propia, el concepto de Dios, porque ahí pues vamos a estudiar el concepto de Trinidad y pues estudiamos lo que tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habla acerca del estudio del Espíritu Santo. La angeología pues pienso que es tener el concepto de qué o el propósito de la creación de los ángeles, pero hay algunos que se van a un estudio muy profundo y se desvían realmente de la intención de este estudio y ya empiezan a ver cosas que no se pueden ver bíblicamente con el estudio de los ángeles. Los ángeles solamente son mensajeros de Dios y que cumplen un propósito, pero de Dios y no de nosotros o de ellos con nosotros. Entonces, este es el rango que tenemos de la teología sistemática. Nosotros, ¿en dónde vamos a empezar? Ahí por el final, lo que llamamos nosotros la escatología, el estudio de los tiempos finales. Amén. Entonces, escatología bíblica, ya entramos en la parte conceptual, semántica, conceptos, definiciones. El término escatología viene de dos palabras griegas, ¿verdad? Esatos, que significa último, y logos, que significa materia o tema o estudio.
De allí que la escatología es el estudio doctrinario que trata de los eventos futuros, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con aquellos acontecimientos proféticos que todavía en el Antiguo Testamento hay profecías que no se han cumplido, y en el Nuevo Testamento hablan de esos eventos futuros, y pues eso es lo que estudia la escatología, esos eventos que están a punto de suceder en este tiempo. Pentecost, que es el libro que yo les comento, el autor del libro Eventos del Porvenir, que les aconsejo que lo lean, muy buen libro. Él dice, la escatología bíblica es la viga de corona de la teología sistemática. No solo es climas, término y consumación del estudio teológico, sino que la presentación de la escatología es la demostración suprema de la habilidad teológica. En la escatología, digamos, en cierto sentido, cobra real trascendencia todo lo que Cristo prometió o todo lo que Él nos habló mientras estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Nos habló de que pues en el futuro estaríamos con Él, y es precisamente que la escatología trata de esclarecer de cuál futuro está hablando, de ese futuro cercano, antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación. En fin, pues esos eventos los vamos a estar analizando durante el desarrollo de este tema. Quisiera que hiciéramos una actividad en este momento para poder medir un poco los conocimientos que nosotros tenemos sobre el tema de los eventos futuros. Si ustedes pueden ver aquí en pantalla, hay varios eventos futuros, pero no están organizados, digamos, cronológicamente. En 5 minutos ustedes van a tratar de organizar, yo creo que tienen un cuaderno, un lápiz. Entonces les pido el favor que organicen estos eventos futuros, proféticos, escatológicos, los organicen de una manera cronológica, ¿sí? O sea, desde el que va a ser el más reciente hasta el último que se va a dar. ¿Amén? Ahí están la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, las bodas del Cordero, el reinado milenial, el juicio del gran trono blanco, el rapto o arrebatamiento, el tribunal de Cristo, la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces les voy a pedir el favor, cojan un lápiz, un cuaderno, y empiecen a organizarlos cronológicamente, en orden cronológico. Así que para esta actividad tenemos 5 minutos a partir de ahora. Entonces, pues, empecemos y ya entramos de nuevo con
Bueno, pienso que ya el tiempo avanzó. Yo creo que voy a preguntarle a alguien para que nos comparta ese orden en el cual colocó estos eventos. Ven, espérame. Miramos quién nos puede compartir su experiencia. Y vamos a ver esto. Gerson, ¿nos puede compartir cómo organizó usted estos eventos de forma cronológica? Hermano Gerson Caballero. Hermano Gerson. ¿Hermano Gerson está? No está. Bueno, ahí nos toca. El pastor Alcides está por ahí, que lo veo también conectado. Levante la mano, Gerson, si está por ahí. Ahí está, ahora sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ah, pensé que se había ido. No, no, no. Hermano Marcos, yo lo enumeré así. El rapto, ¿sí? El Sí. rapto, la gran tribulación. Espéreme un momentico, Gerson, paso a la siguiente y vamos a ir mirando. Primero, el rapto, listo. Luego que El se rapto. colocó. Ajá. Rapto, la gran tribulación. Sí. Ah, espera. Ok. Excelente. Hay eventos que se dan paralelos, ¿no? Espero que Sí. todos me están escuchando, ¿no? Mientras está sucediendo aquí la gran tribulación, ¿sí? Mientras aquí se está dando la gran tribulación, en el cielo hay dos eventos que se van a dar como paralelos aquí a la gran tribulación. Entonces, si usted lo colocó ahí, pues no hay ningún problema. Ah, bueno. ¿Sí? Listo. Yo lo coloqué como el rapto, Ajá. la gran tribulación, Sí. la boda del Cordero. Sí, O sea, sí. mientras está la tribulación, pues yo hablo de que están las bodas del Cordero, ¿no? Sí, sí, correcto. Después, la segunda venida de Cristo. Ajá. El juicio del trono blanco, el tribunal de Cristo, el reino milenial, la batalla de Armagedón, el juicio y el cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Aquí hay que corregir algo. Aquí en la diapositiva, ¿sí? Los eventos, bien, hermano Gerson. Excelente, correcto. Primero el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. El segundo evento, bueno, aquí es algo interesante. No hay que corregir, sino que estamos bien acá con la diapositiva. Lo que se da primero, el tribunal de Cristo, y luego entramos a las bodas del Cordero, ¿sí? Aunque, pues lo reitero, en la tierra ya paralelo se está dando lo de la gran tribulación. Pero miren, es interesante entrar y ver, bueno, primero es el tribunal de Cristo o segundo son las bodas del Cordero. En ¿cómo se llama? La secuencia cronológica que tenemos acá, tribunal de Cristo, ¿sí? Donde Dios va a mirar nuestras obras. No es un tribunal de condenación, no es que, sino de recompensa, ¿sí? Después de ese tribunal de Cristo entramos a las bodas del Cordero. Bueno, es donde vamos a tomar esa santa cena cuando Cristo dijo que en esa última cena con sus discípulos, justo antes de que lo apresaran, que no la iba a volver a tomar sino hasta ese gran día, ese momento glorioso. Entonces, después del tribunal, solamente eso es lo de corregir, hermano Gerson, después del tribunal de Cristo nos encontramos con las bodas del Cordero, ¿sí? Paralelo a estos eventos que estamos en el cielo, paralelo a eso está la gran tribulación, ¿sí? Que gran tribulación
realmente son los 3 últimos años y medio de esos 7 años que va a durar, o esa semana 70 desde Daniel. Pero digamos que en su concepto general es la gran tribulación. Después de la gran tribulación, no, viene la batalla de Armagedón, donde todas las naciones vienen a, digamos, a destruir el pueblo de Israel, y es ahí cuando aparece donde encontramos la segunda venida de Cristo, que a diferencia del rapto de la iglesia, esta segunda venida de Cristo sí es visible. La Biblia nos habla de que todo ojo lo verá, y precisamente la iglesia va a venir con Cristo en esa segunda venida. Bien. Él luego viene a colocar su reino milenial, Cristo a reinar aquí en la tierra, a cumplir esas profecías, perdón, ese pacto davídico, o esos pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel, en el caso del trono, que iba a sentarse un rey eterno. Ahí está Cristo para cumplir ese reinado milenial. El pueblo judío, cuando Jesús vino en primera instancia, para la primera parousia que hizo, no entendieron el concepto que Jesús traía. Si ellos querían tener ese reinado del milenio, lo querían tener en esa época, pero realmente lo que Cristo trajo fue un reinado primero en el corazón, y ahora sí viene con poder a gobernar en el reino milenial. Y después de esto viene el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco, que a diferencia del tribunal de Cristo, este juicio del gran trono blanco van a resucitar todos los muertos, pero a condenación. Es una resurrección a condenación. Si vemos en la escatología bíblica, encontramos que hay varias resurrecciones en los tiempos finales. Esta última resurrección de los pecadores es para un juicio de condenación. Y ahí viene la muerte eterna, que es la separación eterna del hombre con su creador. Amén. Y el último evento es la eternidad. Cielo nuevo, tierra nueva. Y de ahí en adelante, pues Dios tiene un proyecto tremendo para todos, para su iglesia, para su pueblo, de ahí en adelante. Entonces, esta es la organización de los eventos cronológicos, ¿sí? Uno tras otro. Y yo creo que este es el momento, vamos al momento de hacer las consultas. Este es el escenario, el momento indicado para que podamos hacer preguntas, amén, sobre lo que estamos hablando, sobre el tema en particular. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, ¿sí?, que quiera realizar, pues se levanta la mano y le van a habilitar el micrófono para que pueda, pues, hacer la consulta respectiva. Amén. Entonces, estamos atentos si hay en estos momentos alguna inquietud. ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? ¿O todos se entendieron? ¿O todos no entendieron? Bueno, voy a preguntar entonces. Voy a preguntar. Bueno, por el chat. Voy a preguntar, la hermana Maribel, por favor. La hermana Maribel. Amén. Hermana Maribel, ¿quedó claro? Sí está claro, hermano. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Vuelvo, reitero, ¿hay alguien que tenga alguna inquietud, alguna pregunta? Tengo una pregunta, hermana Enli Lirley Dávila Forero, ¿sí? Si le pueden habilitar ¿cómo se llama? El micrófono.
Sí, Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias por todo. Igual está muy claro. Yo no había estudiado teología, pero quería preguntar, igual usted nos va a explicar cada uno de estos eventos, ¿verdad? Amén, claro, amén, hermana. Así Pues es. porque sí tengo dudas de algunos eventos, obviamente creo que muchos nos hemos dedicado a estudiar unos precisos y no todos, pero sí tengo dudas de algunos, entonces era como esa mi pregunta más que alguna duda del momento, es precisamente eso, si vamos a estudiar cada uno porque, por ejemplo, sí tengo muchas dudas con la batalla del Armagedón, no, yo igual estamos aprendiendo, yo no sé de teología, de hecho soy abogada. Pero, por ejemplo, para mí la batalla del Armagedón y la segunda venida de Cristo eran como lo mismo. Entonces, ahí tengo como la duda, pero ya aquí en la organización cronológica de los eventos creo que me quedó muy claro que son muy diferentes y pues quería como esa es mi duda. Amén. Y ya, muchas gracias. Correcto. Vale la pena la aclaración. Sí, todos estos eventos futuros, ¿sí? Los vamos a estar, ¿cómo se llama? Analizando uno a uno, ¿sí? Uno a uno, con su respaldo bíblico, ¿sí? Y pues aclarando cada una de las inquietudes que tengamos al desarrollo de cada una de estas temáticas. Entonces estén tranquilos, la idea era que pues tuvieran un concepto general de estos eventos futuros y en el desarrollo de la materia de escatología pues vamos a ver cada uno de ellos en profundidad, ¿sí? En lo que nos permita el tiempo también. Amén. Bueno, pienso que ya el objetivo de esta actividad se logró. Son los eventos futuros y sobre todos estos eventos es que la escatología hace su estudio, ¿sí? De cada uno de estos eventos futuros. Bien, el tema o cuando se colocó, vamos a tocar un tema en específico, la presentación o la propaganda de este curso, había un título que decía, el día del Señor está cerca. O sea, hay una pregunta, ¿sí? El día del Señor está cerca. Y a veces nosotros, pues en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, ¿sí? Nunca antes habíamos tenido semejante experiencia el mundo entero. Y pienso que la gente está haciendo, o las personas están siendo conscientes de que hay un llamado de Dios para todo el mundo. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿está cerca ya el fin? El momento en que ya Dios venga a traer un juicio sobre este mundo, estamos ya en contado, o sea, el tiempo es muy corto. ¿Qué tan cerca estamos de ese día? ¿Qué tan cercanos estamos del fin de todos los tiempos? Entonces quería aclarar dos cosas importantes. Uno es el día de Jehová y el otro es el día de Cristo. Amén. Uno es el día de Jehová y el otro es el día de Cristo. ¿Qué tan cerca estamos o del día de Jehová o el día de Cristo? Miremos lo del día de Jehová, que tiene que ver con algunas o muchas profecías del Antiguo Testamento que nos hablan del día de Jehová. Y precisamente Joel 3:14 nos dice lo siguiente: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Sí? Entonces ahí es donde dice, ese día de Jehová, ¿a qué hace referencia? La segunda venida de Cristo inaugurará el momento del día de Jehová, el periodo durante el cual el justo y universal dominio de Cristo restaurará el orden divino en la tierra. Ahí es donde Dios trae su juicio sobre este mundo, sobre todas aquellas naciones que, digamos, se levantaron en contra de su pueblo y querían destruir al pueblo de Israel. Ahí viene el día de Jehová, que va a ser precisamente en la segunda venida de Cristo. La consumación final del día de Jehová aguarda el definitivo advenimiento del mundo futuro, como su nuevo cielo y nueva tierra. O sea, el día de Jehová, ¿con qué termina? Con esos cielos nuevos y tierra nueva. Pero mirando esas profecías del Antiguo Testamento, cuando hablan del día de Jehová, nos habla de un juicio. Pues, ¿cuándo va a venir ese juicio sobre este mundo? Que es muy diferente, mis hermanos y pastores, muy diferente al juicio que va a venir en el juicio del gran trono blanco, y que es un juicio de condenación. Este es un juicio que Dios va a traer, y bueno, que hace parte, digamos, del día de Jehová,
pero que el día de Jehová empieza en la segunda venida de Cristo, cuando Dios va a traer o va a haber esa lucha en Armagedón y Dios va a traer ese juicio sobre todas aquellas naciones que se levantaron en contra de la nación de Israel. Este es el día de Jehová. Algo muy diferente es el día de Cristo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Cristo. Amén. Aquella iglesia que se levantó en Pentecostés. Aquella iglesia que inició ahí con esa predicación de Pedro el día de Pentecostés. Y dice Dios a esa iglesia que Dios va a perfeccionar su obra. Y bueno, nos dice nosotros que somos parte de esa iglesia. Hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuál es el día de Jesucristo? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, esa composición tripartita que tenemos nosotros en nuestra naturaleza humana, que esa composición tripartita la recibimos de parte de Dios cuando recibimos esa semejanza de Dios, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos, el libro de Tesalonicenses, Pablo nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Sí, nos habla de este evento donde la iglesia va a ser trasladada. Entonces, el día de Cristo, ¿a qué está haciendo referencia? Ahí está la respuesta de Pablo también en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Pienso que el libro de Tesalonicenses es el libro que más nos acerca al arrebatamiento de la iglesia, porque había una temor de la iglesia en Tesalónica, de que pues Pablo había predicado que Cristo iba a venir, en fin, y él se fue. Sí, y hubo una predicación, pasó el tiempo y muchas personas murieron y ellos dijeron, pero bueno, ellos murieron, ¿qué va a pasar con esas personas que murieron? No van a poder ver ese momento glorioso del día de Jesucristo, y es ahí cuando Pablo les escribe la carta, ¿sí? Y les dice, espera un momento, para los muertos hay esperanza, porque ellos son los primeros que van a resucitar y luego nosotros vamos a ser transformados. Amén. Entonces, el día de Jehová es diferente al día de Cristo. El día de Jehová es el juicio que Dios va a traer en la batalla de Armagedón sobre todas las naciones. Y el día de Cristo está hablando al arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ¿quiénes van a resucitar? La iglesia que se levantó desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, porque nos habla en Jesucristo. ¿Amén? Entonces, esto era lo que quería aclarar. ¿El día del Señor está cerca? Sí, el día de Jehová está cerca, pero el día de Cristo está mucho más cerca y del cual nosotros debemos estar preparados, porque Cristo mismo lo dijo, el día ni la hora nadie la sabe. Ni siquiera Jesús dijo, solamente mi Padre es el que tiene claridad cuándo va a suceder este evento. Pero quisiera hacer una cercanía más profunda de qué tan cerca estamos de estos eventos. Y es aquí, ¿en qué hora profética nos encontramos? ¿Amén? Mateo 24 y 25 es la clave para ubicarnos en este horario profético, en el tiempo profético en el cual nos encontramos hoy en día, la iglesia y nosotros, ¿sí? Entonces es bueno en este tiempo de reflexión, donde nos damos cuenta que lo importante, lo que creíamos importante no es importante, porque ya no lo podemos hacer, pero lo importante es Dios y nuestra familia, podamos entender y comprender que estamos en un momento profético único, que son estos tiempos actuales. Entonces, ¿en qué hora profética nos encontramos? Mateo 24:3 dice lo siguiente, ojalá ustedes tienen su Biblia, vuelvo y reitero, es importante que tengan un cuaderno
de apuntes, tengan la Biblia en la mano. El material de consulta ya yo se los compartí para que ustedes puedan descargarlo, leer, estudiar, profundizar, en fin, que sea de bendición para sus vidas. Pero ojalá que ustedes durante el transcurso de las clases puedan tomar apuntes y tomar las citas como tal. Mateo 24 dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren la pregunta específica que hacen los discípulos a Cristo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, ¿de qué se estaba hablando los discípulos? ¿De qué cosas les estaban hablando? Si ustedes miran los versículos anteriores, 1 y 2 de Mateo 24, nos dice que los discípulos quisieron llevar a Jesús y mostrarle la magnificencia del templo, de lo que había hecho Herodes, ¿sí? Con el templo. ¿Y sabe lo que Jesús les dijo? Les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, porque esto va a ser destruido. Entonces los discípulos querían saber, bueno, ¿cuándo iba a suceder esto? Y añaden algo más hacia un futuro más largo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Yo quiero que por favor alguien me diga que está escuchándome y que está todo claro. Estamos bien, hermano Marcos. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Su merced está pasando diapositivas? ¿No las están viendo? Pues yo no, y creo que hay otra persona que me parece que no las estaba viendo, si no estoy mal. Sí, hay algunas que no están viendo las diapositivas. Desde un momento dado no se empezaron a ver. Ya verifico. Y hay algunos que no están viendo, sí, exactamente. Que bueno, es importante que me hagan esa retroalimentación porque pierdo la conexión con eso. De igual forma, hermano Marcos, también quería, perfecto, ahora sí la estamos viendo. También quería decirle a todos que en los momentos de las preguntas pueden levantar su manita. Hay una opción ahí de 3 punticos que tenemos en la parte inferior derecha y usted puede levantar su mano para que el hermano que está de anfitrión nos pueda activar el micrófono para que podamos tener nuestros interrogantes. Amén. Así que cuando el hermano Marcos nos pida que hagamos alguna pregunta o algo, usted levanta su manita y ahí entonces el hermano que está de anfitrión entonces nos puede activar el micrófono. Nada más, hermano Marcos. Así estamos bien y de pronto también en algún momento en el chat se están haciendo algunas preguntas y eso, hermano Marcos, cuando usted considere, pues leerlas. Listo. Listo, amén. Amén. Gracias, hermano Giancarlos. Bueno, pienso que esta diapositiva no la vieron cuando les estaba hablando del día del Señor. Sí, que una cosa es el día de Jehová y otra cosa es el día de Cristo. El día de Cristo se está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia y el día de Jehová es cuando Dios trae el juicio, cuando Jesús venga en su segunda venida y ahí en adelante pues también los juicios del gran trono blanco después del milenio y cielos nuevos y tierra nueva. Entonces les decía que en qué momento profético nos encontramos, qué tan cerca estamos del fin de las cosas. Bueno, vuelvo a reiterar, esto simplemente es es un estudio, va a haber varias interpretaciones, pero bueno, esta es una de las muchas que puedan haber en un momento dado. Les he estado diciendo que los discípulos le hacen la pregunta a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? ¿De cuándo serán estas cosas? Si uno mira los versículos 1 y 2, vemos que los discípulos se acercan al maestro, le muestran todo el templo y ellos dicen, Señor, mira, tremendo templo tenemos. Y Jesús les dice, espera un momento, no piedras, esto va a ser destruido. En cualquier momento esto se va a venir al piso. Ellos quedaron preocupados porque el templo era el centro religioso del pueblo y de la nación de Israel. Entonces ellos le hacen la pregunta, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y les hacen una pregunta a futuro. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y del fin del siglo.
¿Cuándo serán estas cosas? Mire que hubo un cumplimiento. ¿Cuándo fue destruido el templo? El templo fue destruido, ¿sí? Amén. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito, que sitió por varios días esta Jerusalén y destruyó totalmente toda esta ciudad y destruyó el templo. Bueno, más adelante les voy a comentar algo interesante sobre este evento, pero ¿cuándo serán estas cosas? Ya sucedió lo de la destrucción del templo, ¿verdad? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí vienen el listado de señales. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces miren que estas señales, si uno mira la historia del mundo, en todas las épocas del mundo se han presentado guerras, se han presentado ¿cómo se llama? Terremotos, se han presentado pandemias, se han presentado, bueno, catástrofes inmensas, ¿sí? Entonces, uno cómo logra definir y decir estas señales que estamos viviendo hoy sí son de los últimos tiempos, sí son de los últimos momentos proféticos, ¿sí? ¿Y qué es lo que lo hace diferente esta época a las épocas o siglos anteriores donde se vivieron todas estas señales también? Entonces yo encuentro dos cosas que hacen diferente esta época que nosotros estamos viviendo a la época de siglos anteriores, años anteriores, donde hubieron todos estos eventos. ¿Cuáles son esas dos señales trascendentales? Una la encontramos en Daniel 12:4. Daniel 12:4. Y dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En estos últimos 50 años, hermanos, o en el último siglo, los avances científicos comparados con todos los años anteriores de la historia de la humanidad se han triplicado de una manera increíble. Nunca antes se habían presentado tantos avances en la ciencia, en la tecnología, en la parte científica, en todos los ámbitos y en todas las áreas. Cada año hay algún descubrimiento, miren que solamente miremos la parte tecnológica. Antes, años atrás, un celular, usted decía, esto es lo último que tengo, y le duraba un año con eso último, y ya hoy en día, ya al siguiente mes saca algo mucho mejor que lo que usted tiene. Y así en todas las áreas se presenta esto. La ciencia se ha aumentado de una manera tremenda, de una manera grande, que no se compara con ninguna otra época de la historia, y esto es cumplimiento de la profecía bíblica. Y miren que yo hago una reflexión. ¿Cuál será? Dice que la ciencia se está aumentando, cada día va creciendo, ¿y cuál será el clima del conocimiento humano? ¿Cuál será el clima de la ciencia? ¿Cuál será ese clima? Y yo veo que ese clima va a ser cuando la ciencia reconozca la existencia de Dios. Ese es el clima de la ciencia. Va a llegar ese momento en donde la ciencia va a entender de que sí existe Dios. Entonces, una señal, la ciencia se aumentará. Segunda señal, hay una brújula profética o un reloj profético que está apuntando hacia la nación de Israel. O sea, todo lo que suceda en la nación de Israel para nosotros es importante, porque es el reloj, es la brújula, todo apunta a que todo lo que suceda en Israel son cumplimientos de las profecías bíblicas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y miren que una de esas profecías habla de que Dios iba a volver a reunir su pueblo en la tierra, en su tierra, ¿sí? Eso lo encontramos en Zacarías 10:8. Dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. ¿Sí? Y encontramos muchas profecías que nos hablan acerca de que Dios iba a volver a reunir el pueblo. ¿Sí? Entonces es interesante que ¿por qué volver a reunir el pueblo? Cuando cuando la nación perdió
su identidad como nación? ¿Cuándo perdieron su patria? ¿Cuándo perdieron su territorio? Precisamente ahí en Mateo 24 nos habla, cuando Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida, los judíos son expulsados de Jerusalén, son esparcidos por el mundo. Y este evento es tan trascendental porque es ahí cuando se da la separación del cristianismo con el judaísmo. En el desarrollo de la iglesia primitiva, el cristianismo iba ahí pegado al judaísmo y habían muchos conflictos porque la iglesia o los judíos querían implementar la ley en medio de la gracia para los gentiles, pero ahí iba quizás el cristianismo un poco subyugado al judaísmo, pero este evento de la destrucción de Jerusalén es la separación total entre el cristianismo y el judaísmo. ¿Por qué separación? ¿Por qué fue en este momento? Porque ¿quiénes fueron los que huyeron cuando Roma venía a destruir Jerusalén? Aquellos cristianos que tenían presentes las profecías de Mateo 24, donde nos hablaban de que tenían que huir, que ellos sabían que no podían enfrentar ¿cómo se llama?, al imperio romano, que sabían que el templo iba a ser destruido. ¿Quiénes tenían ese concepto claro? Los cristianos que vivían, los judíos cristianos y gentiles cristianos que vivían en Jerusalén tenían claro que ese templo iba a ser destruido. ¿Quiénes se aferraban al templo? Pues los judíos ortodoxos, y fueron los que permanecieron en guerra, y fue ahí cuando es destruido este templo, Jerusalén, y hay la separación entre el cristianismo, porque los cristianos huyeron antes de este evento, y el judaísmo o los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. A partir de este momento, los judíos perdieron tierras, perdieron la nación, no tenían identidad de nación, ¿sí? Y es ahí cuando vienen las profecías donde nos dice Dios va a volver a reunir su pueblo. ¿Y cuándo fue otra vez restaurado Israel como nación? Fue restaurado Israel como nación después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, las Naciones Unidas reconocen a Israel como una nación con derechos y con tierra. Y ahí vemos todo el conflicto que hay actualmente en este territorio. Entonces, mire que por eso estas dos profecías o estas dos señales nos demuestran que estamos viviendo los últimos momentos, los últimos instantes de esta generación. Y ya quiero ir finalizando con este punto importante. Mateo 24:32 dice, de la higuera aprended la parábola cuando su rama está ya tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Una forma de interpretar este pasaje bíblico, la higuera, según Oseas 9:10, nos representa a Israel. Y nos dice que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿cuándo brotaron las hojas? ¿Cuándo reverdeció Israel como nación? ¿Cuándo pasó ese suceso? El 14 de mayo de 1948. Ahí me quedó mal la fecha, ¿verdad? Yo coloqué 1984, se me cruzaron los dos últimos números, pero es el 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel es restaurada como nación y le entregan el territorio, ahí brotaron las hojas, o sea, hubo un renacimiento nacional del pueblo de Israel. Ahí está ese cumplimiento de Mateo 24:32. Y el versículo 34 dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que vea el renacimiento de Israel como nación, ¿sí? Esa generación que está viendo todos estos acontecimientos no pasará, ¿verdad? Y si hacemos el análisis, esta generación, tendríamos que mirar, bueno, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la generación de los judíos de esa época del tiempo de Cristo, o a esta generación actual que está viviendo lo que está sucediendo con la nación de Israel. Si lo vemos con la segunda línea de como una generación actual que está viendo todo lo que está pasando con la nación de Israel, la palabra dice que no pasará esa generación. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de esos eventos finales? Pues haciendo esta reflexión, estamos muy cerca
de esos eventos finales. Amén. Entonces quisiera mirar, me dicen que hay preguntas. Hermano Giancarlo, no sé si usted tomó apuntes de una pregunta específica. En el momento, no, pero entonces espérame, voy a mirar acá el chat Bueno. para que... Bueno, aquí Liliana Estrada dice, ¿cuál es esa generación? ¿Usted cree que nosotros somos esa generación? Es difícil, o sea, no podemos acentuar o tomar una postura, ¿sí? Porque pues entramos a debatir y a definir fechas en las cuales van a suceder los eventos futuros. Porque si hacemos la operación matemática a 1948, le sumamos una generación en el libro de Salmos, en el Salmo 90 o 70, nos habla que una generación son 70 o los más robustos 80. Si le sumamos 80 a 1948, estamos hablando creo que del año 2028. Entonces estamos pues, sentando una fecha y el día no, el sentido no es sentar un momento específico, sino tener claridad de que sí estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Que cuándo va a ser? Pues Cristo mismo lo dijo, pues la hora y el día lo sabemos, pero Jesús dijo, bienaventurados que cuando el Señor venga nos halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Amén? No sé si hay otra pregunta por ahí, Giancarlo, que usted tomó como referencia. No, en el momento, hermano Marcos, no tenemos ninguna pregunta. Eso sí, recordarle a los hermanos que si tienen alguna pregunta, alguna interrogante, lo pueden hacer ahora mismo. Levanten su manita, entonces nosotros ahí vamos a abrirles el micrófono. Si hay alguien, puede levantar su mano. O está todo claro. Si está todo claro, pues el hermano Marcos podría hacer alguna que otra pregunta. ¿Algún hermano? Aquí están preguntando si esto se está grabando. Está Sí, sí, señor, sí se está grabando. Perfecto, muy bien. Este estudio está grabando. Listo, bueno, perfecto. Ok. Bueno, espero que haya quedado claro. De igual manera, si tienen preguntas, pues ahí por el chat las pueden hacer si son tan amables. ¿Cuál es la que usted cree que nosotros somos? ¿Qué fórmula aplicó, hermanos? Ah, sí, esa, 1940. 1948 más 80, no sé si me quedó mal los cálculos. Pero vuelvo y reitero, no quiero que salgan de esta clase diciendo, caramba, el 2028 se acaba todo esto. No, porque arréstele los 7 años de la gran tribulación, estamos más cerca todavía. Pero no, hermanos, puede ser hoy mismo, esta noche misma, mañana mismo. O sea, el punto es que el Señor cuando venga, ya esa frase estos días me tiene cuestionando mucho, el Señor nos encuentre haciendo así, haciendo su voluntad. No preocupados cuándo será, sino preocupados por hacer la voluntad del Señor. Bien, ya esto era lo que quería pues hablar acerca de este momento. Yo creo que nos quedan ¿cuánto tiempo de clase? 10 minutos más, 11 minutos, vamos a terminar a las 6:30. Vamos. Bueno, esto es algo interesante, los obreros de la última hora, ¿sí? Hay la parábola que dice que en toda la hora tercera. Hermano Marcos, qué pena interrumpirle. Creo que el hermano Sergio tiene una pregunta. Entonces, ¿le activo o continuamos? Bueno, sí, hagámosle. No, perfecto, la pregunta. Ok, entonces voy a activarle para que ya hermano Marcos puede activar, hermano Sergio puede hablar. Mano Sergio. No creo que se arrepintió, entonces prosigamos, hermano Marcos. Bueno, listo, continuamos porque el tiempo va avanzando. Los obreros de la última hora, la parábola, uno salió en la tercera, en la novena hora contratando obreros. Dice que la 11ª hora salió y contrató y les pagó lo mismo, ¿verdad? Y les quedaba una hora de trabajo. Hermano, yo creo que somos esos obreros de la última hora, pero el cuestionamiento interesante acá es que esos obreros de la última hora tuvieron que trabajar 3 veces más o 4 veces más para poder realizar la misma labor que realizaron los que empezaron temprano en la mañana. Porque recordemos que hay un Dios justo, Dios es justo,
¿verdad? Y a nosotros nos va a demandar mucho más. Entonces, esos obreros de la última hora tienen que trabajar 4 o 5 veces más para poder cumplir el propósito del que los contrató. Entonces, vuelvo y reitero, ¿somos los obreros de la última hora? Yo creo que sí, somos esos obreros de la última hora. Bien, esto es un vocabulario que quisiera que tuviéramos presente. ¿Qué es el premilenialismo? El bueno, a veces me cuesta poco esta palabra, el premilenialismo. Es el punto de vista que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reinado milenial, y que el reinado milenial es literalmente un periodo de 1000 años, donde Cristo va a reinar sobre la tierra. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos premilenialistas. Creemos en la segunda venida de Cristo, que Cristo va a venir antes del milenio, que se llama eso como la segunda venida de Cristo. Otra palabra interesante es el pretribulacionismo, que la iglesia será arrebatada antes de empezar la semana 70 del libro de Daniel. Nosotros creemos y aceptamos esta doctrina. Otros dicen que va a pasar la tribulación, con la primera parte de la tribulación. Otros dicen que la van a pasar toda. Pero bueno, cuando hagamos el estudio de este tema, pues vamos a cotejar con todos los pasajes bíblicos que respaldan este concepto. Y otro que pues no tiene un poquito centrado en la escatología, pero es el dispensacionalismo. La teología dispensacional procura, por tanto, resumir la enseñanza de toda la Biblia, afirmando que Dios se ha relacionado con la humanidad en base a distintas economías o dispensaciones a lo largo de la historia. En cada dispensación Dios establece promesas, lineamientos específicos sobre los cuales el ser humano puede entrar en relación con Él. En estos momentos nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia. Nosotros creemos en este concepto de dispensacionalismo, creemos en esos tiempos donde Dios ha tratado con el hombre de una manera específica. Estamos viviendo un tiempo de gracia donde Dios está, lo que dicen, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es un resumen general, que cuando nosotros veamos la materia de dispensaciones vamos a profundizar un poco este tema. Pero como estamos hablando de escatología, pues es válido esta relación. Las dispensaciones, durante el concepto dispensacional, la primera dispensación, la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, la dispensación de la ley, aparte de la ley mosaica. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Es la edad de la iglesia. Luego entramos a este espacio, ¿sí? Que es los eventos futuros, que hace referencia a la escatología, que tienen que ver con la gran tribulación, ¿verdad? Eso, el juicio, los juicios de Dios, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo, el reinado milenial. Estamos hablando del juicio del gran trono blanco, el lago de fuego, ¿verdad? Ya esa es la muerte segunda. Podemos llamar a eso el castigo eterno, ¿sí? Porque es la separación total del hombre y de su creador. Entonces, en el estudio de las dispensaciones, nosotros estamos estudiando lo que está ahí encerrado en el círculo, los eventos futuros. Estos eventos futuros, el arrebatamiento, la gran tribulación, el reinado milenial, y cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Así que hemos llegado a la parte de la tarea que vamos a realizar para la próxima clase, ¿sí? Que vamos a estar haciendo un pequeño estudio de las 70 semanas de Daniel y su significado. Entonces, eso es lo que yo quiero que por favor estudien. Ahí está el libro de Carballosa, de Daniel. Ahí hacen una explicación profunda acerca de las profecías de las 70 semanas de Daniel. Pero ustedes en 2 hojas como máximo van a hacer la reflexión o a explicar lo que tiene el concepto de esta profecía de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, ¿correcto? Entonces, esto es para la próxima clase. Amén. Vamos a, ¿cómo se llama? Yo les vamos a compartir un drive para que ustedes puedan cargar esta tarea en el transcurso de esta semana. Entonces, ahí por el chat les vamos a compartir esa ruta para que
puedan cargar sus trabajos durante esta semana con respecto a este tema. La próxima clase, ¿cuándo será la próxima clase? Pues nosotros pues la programamos para el día de hoy. Pues no sé, pienso que vamos a seguir en este horario, ¿verdad, hermano Giancarlos? Sí, hermano Marcos, yo creo que sí, vamos a seguir a continuar en este horario. Para los que ahí hay algunos hermanos que están preguntando la tarea, ya el hermano Marco nos la vuelve a aclarar. Hermano Marcos, si lo que estás hablando es lo de Classroom, ¿verdad? Sí, o sea, estamos trabajando en dónde vamos a subir, que estamos adecuando las herramientas tecnológicas para que ustedes puedan cargar esa información. Entonces, en el chat les vamos a estar compartiendo Ok. esa ruta para que ustedes puedan cargar el trabajo. Después lo reitero, ¿cuál es el trabajo? Las 70 semanas de Daniel, su significado en 2 hojas como máximo. No me vayan a hacer un trabajo de 20, 30 o 50 hojas porque eso es copiar y pegar, ¿sí? En 2 hojas como máximo, ustedes van a resumir esas profecías de las 70 semanas de Daniel y tienen plazo hasta, ¿cómo se llama? 1 hora antes de empezar la clase, o sea, hasta las 4 de la tarde del próximo sábado, de cargar esa tarea. ¿Cómo la van a cargar? Van a colocar su nombre, ¿sí? Ahí en el nombre del archivo, pues puede ser Word o PDF, como les parezca más fácil. Van a colocarle su nombre, por favor. Nombre, el primer nombre y primer apellido, para poder tener referencia de quién es ese trabajo. ¿Correcto? Y tenemos entonces plazo de hasta de hoy en 8 días, antes, o sea, hasta las 4 de la tarde de subir este trabajo a la unidad que le vamos a compartir por el chat. Quisiera pues aprovechar. ¿Sí? Hermano Marcos, qué pena. Entonces, la forma como nosotros vamos a subir la tarea, la vamos a estar explicando entonces en el grupo de WhatsApp. Ya miraremos entonces ustedes todas las especificaciones que el hermano Marcos nos va a enviar, nombre, cómo lo vamos a hacer en el grupo de WhatsApp para que esté muy, muy pendiente de eso. Amén. Voy a darle espacio, hermano Marcos, a la hermana Mari un momentico que ella me alzó la manito, entonces como para ver entonces qué es. Hermana Mari, puede hablarnos. No, fue una equivocación, qué pena. Ok. Entonces, es eso básicamente, hermano Marcos. Entonces usted nos enviará la cuestión de la tarea y referente a los que hermanos que, hermano Marcos, qué pena molestarle. Creo que hay algunos hermanos que, bueno, que como la tarea, no sé, bueno, sobre las 70 semanas de Daniel, creo que en el transcurso de la clase, pues usted no, quizás no nos nombró mucho sobre el asunto, entonces no sé si nos puede dar un contexto pequeñito de lo de las semanas, muy pequeño de las semanas de Daniel. Listo, perfecto, hermano, es válido eso. Bueno, el material, vuelvo reitero, en el material, Sí, el libro. el link que les compartí, ahí, el de Carballosa, ahí encuentran mucho sobre las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel es pues, una profecía que Dios le da a Daniel acerca de los últimos eventos, ¿sí? Cada semana tienen unos acontecimientos importantes, ¿sí? Y unas fechas importantes. Eventos importantes, ¿cuáles son? La reconstrucción del templo. Ese es un evento importante y que cuando uno va leyendo la profecía de las 70 semanas, se encuentra en que está esa palabra específica, que la reconstrucción del templo, y ahí uno va llevando esa secuencia de esas 70 semanas, que en la última semana, la semana 69, nos habla de que ¿cómo se llama? Iba a ser muerto el rey o el cordero, iba a morir, ¿sí? Y o sea que la semana 69 de Daniel, cuando se cumplió con la muerte de Cristo, ¿sí? Con la muerte de Cristo, ahí termina la semana 69, ¿sí? Entonces lo que ustedes traten, lo que van a investigar, cuáles son esos eventos importantes que enmarcan esas 69 semanas, porque, vuelvo y reitero, la semana 70 está a futuro, ¿verdad? Que es la que estamos esperando que suceda, que es la gran tribulación, pero también van a hacer ese estudio o van a hacer, dentro del trabajo también van a hablar de la semana 70,
está hablando de la gran tribulación. Ya les dije que la semana 69 habla de la muerte de Cristo. Entonces es mirar los otros parámetros porque hay un grupo de las 70 semanas de Daniel, los 7 primeros años, que nos hablan de la reconstrucción del templo, que son los primeros 49 años, ¿sí? Y así se van consumiendo esas semanas hasta que llega a la semana 69 con la muerte de Cristo. ¿Qué queda a futuro pendiente? La semana 70, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes, por favor, investiguen. Listo, hermano Marcos. Entonces, básicamente es eso, hermanos. ¿Algo más por decir, hermano Marcos? Sí, quisiera, ya que les muestre qué hora es, ya son las 6:30. No sé si alguien de los que no ha participado, quisiera pues darnos la observación bueno, o sea, cómo se sintió durante el desarrollo de la clase, bueno, entendió, cómo asimiló, fue claro los conceptos que vimos el día de hoy. Quisiera escuchar alguna observación, hermano Giancarlo, de alguno de los asistentes. Entonces, que nos levanten la manita y o si no, vamos a, como a decir quién para que nos dé una opinión. Democráticamente vamos a preguntar. Hay alguien que nos quiera hablar, entonces vamos a decirle a quién. Bueno, vamos a decirle al hermano Sergio entonces que nos dé una opinión sobre el curso. Y ahí está, hermano Sergio, Dios le bendiga, ya nos puede hablar. Hola, hola, Dios los bendiga. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Bueno, no, yo por aquí encantado. A mí pues, siempre me ha apasionado el conocimiento y pues con respecto al curso, pues encantado de aprender todas esas cositas nuevas que de pronto la habíamos escuchado tal vez en predicaciones y demás, pero qué bueno que las estemos profundizando y que pues bueno, por lo visto en el día de hoy que lo vamos a seguir viendo de pronto un poquito más a fondo en las otras clases, ¿no? Entonces, contento. En cuestión, yo estuve viendo por ahí que estaban escribiendo como que el sonido, pues yo tengo aquí los audífonos y yo escuchaba bien, no sé si de pronto otras personas escuchaban bajito, pero pues por mi parte sí, el sonido estuvo bien. Ok, hermano Sergio, muchas gracias. Yo no sé si la hermana Viviana Gámez esté por allí, ella nos escucha desde Alemania y quisiera que entonces nos diera un saludo y de paso, por favor, nos da una pequeña opinión sobre el curso. Por ahí está, hermana Viviana. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén, hermana Viviana, Bueno, ¿qué hora es allá? aquí es la 1:30 de la 1:30 madrugada de ya. la mañana. Ok, perfecto. Sí, estamos aquí con la hermana Lina y la hermana Yelis, muy conectadas desde Alemania. De verdad que ha sido una bendición. Justamente hace como menos de una semana estaba hablando con Yelis de que queríamos hacer un curso, algo de escatología, porque bueno, lo que nos han enseñado en la iglesia y todo, pero pues es bueno reforzar el conocimiento. Y justo vi lo de la publicación y bueno, les mostré y pues aquí estamos todas con nuestros cuadernitos tomando nota. Ha sido una bendición. Creo que todo ha sido muy claro, los conceptos, todo súper bien, muy bien explicado y bueno, todo ha estado bien, gracias a Dios. Gracias, hermana Viviana. Muchas bendiciones. De la bendiga. Hermano Marcos, ¿hay la posibilidad de que los estudiantes tengan las diapositivas o es muy difícil? Amén, no, pues sí, claro. ¿En algún momento? En algún momento yo puedo entregarles, yo creo que a Ok, partir de la segunda o tercera clase les puedo ya ir entregando diapositivas. ok. No sé, entonces no sé si la hermana Erika Chacón está por allí, también le voy a dar entonces la palabra y terminamos con un hombre, hermano Marcos, si le parece, y hermana Erika, Dios la bendiga y cómo ha estado. Hermana Erika. Ya te escuchamos. No la escuchamos, ¿verdad? No, entonces, ¿hay algunos hermanos
que preguntan si queda grabado, si nosotros vamos a tratar entonces también de manejar esto para reiterarles que estudiantes solo se aceptan hasta la segunda clase, ya como para que haya un orden y de paso pues que de alguna manera se valore el esfuerzo que está haciendo el hermano Marcos y muchos hermanos que están detrás también de esto. Yo veo aquí a un hermano Giovanni. Hermano Giovanni, Dios le bendiga. Le voy a dar entonces, le voy a abrir el micrófono para que usted nos dé una opinión sobre el tema. Así que Dios le bendiga, hermano Giovanni. Buenas noches, Dios me los bendiga. Esto sí me está pareciendo interesante el tema, aunque entré de último, pero veo que está muy edificativo, ya que para estos postreros tiempos necesitamos ser instruidos por la palabra, ya que hay doctrinas que son erróneas y pues con facilidad pues engañan al pueblo de Dios. Me parece muy fabuloso este estudio. Gloria a Dios por eso, y por eso pues hice el esfuerzo de participar en este estudio. Dios me los bendiga. Amén, hermano Giovanni. Entonces, por ahí, hermano Marcos, hay una hermana que nos dice, el trabajo se puede hacer a mano y tomarle foto, es que se me dificulta un poco la tecnología. Claro, claro, no hay ningún problema. Puede hacerlo a mano, le toma la foto y pues nos lo manda por el WhatsApp. Si le queda, bueno, si no le queda fácil subirlo a la unidad que le vamos a compartir, sería mirar primera instancia que lo pueda cargar ahí. Y si no, pues sería enviarlo ¿por qué? Por el chat. Pero en lo posible vamos a tratar de cargarlo en el Drive. Ok, entonces no sé si algo se nos escapa. Yo pienso que hasta el momento estamos ahí. Entonces toda la información se la enviaremos al WhatsApp, al grupo. A sus amigos díganle que solo hasta la próxima clase vamos a tener la oportunidad de estar en el curso. Además de eso hay un formulario por allí que enviamos también para que usted lo diligencie. No sé, ¿algo más? Creo que hasta aquí. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias por su disposición, gracias al hermano Marcos, Dios lo bendiga mucho por ese esfuerzo que está haciendo también de estar con nosotros y compartir de sus conocimientos. A todos los que nos acompañaron, Dios los bendiga. Recuerden que son los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, nos vamos, hermano Marcos, nos despide en oración entonces. Amén, es una bendición, es muy gratificante ver los hermanos que están interesados en este estudio. Y bueno, vamos para adelante con la ayuda de Dios. Y yo sé que esto va a traer bendición para todos ustedes. Vamos a orar. Entonces recuerden, el próximo sábado a las 5 de la tarde nuevamente estaremos aquí. Como Dios y Padre, te doy gracias. Gracias por mis hermanos que estuvieron aquí en el lugar donde ellos se encuentran. Yo pido tu bendición, pido tu protección en este tiempo también para sus vidas, para sus casas, para sus familias, Dios amado. Que esto que hoy hemos recibido, que esta instrucción que hemos comenzado a recibir sea de edificación, que tu Espíritu Santo simiente este conocimiento en nuestras vidas, Señor, y que podamos ser bendición para otras personas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén, Dios los bendiga a todos. Esto ya es como cultura de todos los grupos de Zoom. Voy a desactivar los micrófonos y pueden saludar. Dios los bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, gracias. De Australia, Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Gracias, ¿no? Gracias, hermano Marcos. Gracias. Gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, Marco. Dios le bendiga. Vas a destruirme frente a un grupo de niños. Carolina y a la bebé. Lástima por ti.